Bueno, buenas noches hermanos. Ahora sí, empezamos nuestro estudio del capítulo 7 de Hebreos. Vamos a empezar leyendo los primeros párrafos. Si alguien tiene a la mano su Biblia, eh, pues le voy a pedir que nos lea los primeros versículos del capítulo 7 de Hebreos. Empecemos por la primera parte, los primeros 3 versículos. Por favor, si alguien lo tuviera ahí disponible, yo voy a tratar de ponerlo también aquí en pantalla, pero adelantemos leyendo en la versión que usted tenga en la mano. Del al 3 dice. Sí, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar tratando de identificar quién es Melquisedec. Si ustedes se recuerdan, el escritor de Hebreos mencionó a Melquisedec al final del capítulo 5, creo que fue, sí, 5, pero hace una pausa, hace un pequeño paréntesis para hacer una exhortación y dice, bueno, vamos a hablar de Melquisedec, tenemos bastante que hablar, pero el problema es que no sé si me van a entender, porque ustedes se han hecho tardos para oír, dice, entonces tienen que ser más diligentes, ustedes ya deberían de ser maestros, deberían de estar comiendo carne y no leche. Y lleva toda esa exhortación, pero como buen predicador y amoroso, combina la exhortación con esperanza, combina la exhortación con ánimo, porque al final de cuentas está animando a sus lectores. Y así es como terminamos el capítulo 6 con una evidencia que él nos da de la seguridad que tenemos en las promesas del Señor. Nos enseña que Cristo entró al lugar santísimo de una vez para siempre. Eso fue el significado de aquel velo que se rompió, que le dio acceso a Jesucristo y como consecuencia nosotros, porque nosotros estamos tomados de esa ancla y entonces él fue el precursor, dice, el que entró primero. Y entonces nosotros tenemos la garantía de que nosotros vamos a estar también en gloria porque Él ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre y lo hizo como ser humano. Como ser humano murió, fue crucificado, murió, resucitó y ascendió a los cielos y de esa forma nos da una garantía de que nosotros pues vamos a también morir, resucitar y ascender a los cielos, porque Él fue a preparar mi lugar. Dice, como veíamos la semana pasada, yo en el aposento alto, en la última cena, les dice, yo voy a preparar lugar. En la casa de mi padre hay muchas moradas, muchas viviendas, yo voy a prepararles lugar. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero si yo voy, es porque voy a regresar por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa que tenemos. Y Él no miente, Él no cambia, Él nos ha dado esa promesa y entonces estamos firmes y seguros y esa es nuestra esperanza. Entonces, después de la exhortación, termina con esta esperanza y ahora retoma el tema de Melquisedec. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Bueno, vamos a Génesis 14 y solo para poner en contexto, ustedes se recuerdan que pues, Abraham y su sobrino Lot llegaron a tener muchas propiedades, mucho ganado. Tenían tanto ganado que los siervos de ambos empezaron a pelearse por los pastos, por donde
apacentar el ganado. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, le dice, ya tenemos mucho y ya no podemos estar juntos. Entonces escoge tú, aquí está, todo todo este espacio hasta donde tu vista alcance a ver, y entonces escoge qué parte quieres. Tú vas, si tú vas al norte, voy al sur, y si tú vas al este, voy al oeste. Entonces Lot muy inteligentemente escoge la llanura, la parte plana, donde la tierra era más fértil. Entonces, pues Abraham les está bien, y Abraham agarra la parte montañosa. Entonces se dividen y cada quien pues, se va con todo su ganado a su lugar. Pero resulta que en la llanura estaba Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot pues va ahí a las cercanías de Sodoma. Y sucede que hay una guerra entre cuatro reyes de la región y otros 5 reyes de otras ciudades. Y entonces los de Sodoma y Gomorra, el rey de Sodoma y Gomorra, junto con otros 4 reyes, salen a la batalla, pero son derrotados por los reyes, por estos Kedorlaomer, que no le van a poner nunca ese nombre a uno de sus hijos, porque sí está un poquito complicado, Kedorlaomer. Y otros, pues, derrotan a los reyes, 5 reyes de Sodoma y de otras naciones, y se llevan, pues, todo lo que encuentran, saquean las ciudades, y en cuenta de lo que se llevan a Lot y a su familia. Obviamente se llevan a las mujeres, que era la costumbre, y los bienes y todo. Entonces, uno de los que logran escapar de esta batalla llega con Abraham y le dice, mira, se llevaron a tu sobrino y con él se fueron todas las cosas. Entonces Abraham reúne a los siervos que habían nacido en su casa. Imagínense cuántos siervos tenía Abraham, que no tengo el dato, pero creo que dice 318 o algo por el estilo. Siervos que habían nacido en su casa salen junto con Abraham a perseguir a aquellos reyes que se habían llevado a todo el botín. Y en la noche los alcanzan, los derrotan, recuperan todo lo que se habían llevado, cuéntanlo. Y entonces dice que le sale aquí en Génesis 14, 17, dice, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, dice, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador, creador, aquí la nueva versión internacional pone otra alternativa que podría, como podría traducirse la palabra original, dueño. Podría decirse que el Dios Altísimo, dueño del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Hay datos interesantes que el autor de Hebreos nos da y que vamos a leer a continuación, pero solo para ubicarnos en la historia que relata Génesis 14. Pues también hay unos aspectos aquí que vamos a ver. El rey de Sodoma salió a encontrar a Abraham, pero aparentemente Abraham no le hizo mucho caso al rey de Sodoma. Más adelante, pues empiezan a negociar. El rey de Sodoma le dice que se quede con una parte de los bienes y que él agarra la otra. Abraham le dice que no se va a quedar con nada. Pero eso es después. Pero cuando se aparecen estos reyes, no le hace caso al rey de Sodoma, sino directamente se dirige a Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Bueno, los datos que tenemos en la Biblia, pues no dicen nada. Melquisedec aparece en Génesis 14, aparece en el Salmo 110 mencionado,
que lo vimos la semana pasada, y aparece en Hebreos. Pero pues no se sabe de dónde salió. No vuelve a aparecer en escena en el Antiguo Testamento, como dijimos, hasta el salmista que lo menciona y ahora el escritor de Hebreos. Solo se dice aquí que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem era, el significado de Salem, como el mismo autor de Hebreos lo dice, es paz. Y Melquisedec se deriva de dos palabras hebreas. Una es Melec, que significa rey, y el otro es Sedec, que es justicia. Entonces, se puede traducir Melquisedec como rey de justicia y rey de Salem, que Salem significa paz. O sea, Melquisedec es rey de justicia y de paz. Entonces, yo quiero que ustedes vayan pensando un poquito, que vayan analizando y que piensen quién creen ustedes que es Melquisedec. Tenemos el primer dato, rey de paz y de justicia. Después dice sacerdote del Dios Altísimo. Este es otro detalle interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en la Biblia vemos el nombre de Jehová, o Yahweh o Yahvé. Este nombre se origina de cuando Dios se presenta ante Moisés en la zarza y le dice que él va a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Conocemos la historia, Moisés que cómo va a ser él, que él está tajo, que él no puede, que va a decir, bueno, todas las excusas del mundo. Pero una de las cosas que le pregunta a Dios, le dice, cuando yo vaya a liberar al pueblo, ¿qué les digo? ¿Quién me mandó? ¿Quién? En otras palabras le pregunta a Dios, ¿quién eres? Y la respuesta de Dios es, yo soy el que soy. Eso en hebreo es un tetragramatón, le llaman, que son 4 letras, la Y, la H, la W y la H. De ese tetragramatón, los judíos, como sobre la base del mandamiento de no mencionarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y un pues, respeto así que tenían por Dios, no pronunciaban su nombre. E incluso cuando lo escribían, hasta cambiaban de pluma para poder escribir este nombre de Yahweh. Entonces, ellos preferían usar Adonai, que es Señor. Y pues conforme fue pasando el tiempo, al final se hizo una mezcla de estas dos palabras del tetragramatón, que ustedes saben que en hebreo no hay vocales. Entonces le pusieron el sonido de Adonai, de las vocales de Adonai. Entonces de esa mezcla salió Yahweh o Jehová o Jehová. Entonces ese nombre Jehová era muy judío, porque nació del encuentro de Dios con Moisés, de la teofanía de Dios con Moisés. Pero aquí, pues todavía no existe el nombre de Jehová. Y como dije, Jehová era un nombre muy de los judíos, pero el Dios Altísimo, y como dice aquí, aclara esta traducción, que podría ser dueño, significa el creador del universo, es el dueño de todo, eh, una descripción mucho mayor, que abarca mucho más, que abarca todo. Entonces, este es un sacerdote del Dios Altísimo, del creador, del dueño del cielo y de la tierra. Uno de los datos importantes. Entonces, llevamos dos cosas, es rey de paz y de justicia. Es sacerdote del Dios Altísimo. Fíjense que es sacerdote y es rey. En la cultura judía, un sacerdote no podía ser rey, ni un rey podría ser sacerdote, eran dos cosas totalmente diferentes. Y tenemos un ejemplo en el caso de Saúl. Ustedes se recuerdan que Saúl
desesperado porque ya tenía que ir a la guerra. Samuel le había dicho que lo esperara para hacer un sacrificio al Señor, pero Saúl se impacienta, se desespera y entonces él hace el sacrificio. Toma el papel de sacerdote. Cuando llega Samuel, le, le llama seriamente la atención para haber hecho eso y pues sabemos incluso que ese fue el principio de la caída de Saúl, haber tomado esa atribución, porque un rey no podría ser sacerdote en la cultura judía. Sin embargo, este Melquisedec es rey y sacerdote del Dios Altísimo. Vayan pensando quién reúne esas características. Entonces dice, y luego bendijo a Abraham con estas palabras. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Noten que dice Abraham, porque Abraham no había recibido la promesa de que iba a ser el padre de muchas gentes, que es cuando el Señor le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham por el significado. En la antigüedad, el nombre de las personas tenía mucho que ver con lo que ellos eran, con su identidad, con lo que ellos hacían. Entonces, el nombre refleja mucho la identidad de la persona. Por eso es este cambio de nombre que Abraham pues, va a ser padre de multitudes. Entonces, el sacerdote Melquisedec bendice a Abraham. Y vamos a ver, el escritor de Hebreos dice que el mayor bendice al menor. Vamos a explicar eso también, pero lo bendice y Abraham le entrega, dice, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos, y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Vamos a ver lo que dice el escritor de Hebreos con relación a esto. Y eso fue lo que pues, nos hicieron favor de leer en los primeros versículos de 1 al 3. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además, rey de Salem. Esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Bueno, ¿qué quiere decir el escritor con que no tiene padre ni madre, ni genealogía? Bueno, sabemos que en la Biblia, para los judíos, la genealogía era y sigue siendo algo muy importante, porque ellos eran un pueblo escogido, era el pueblo de Dios, y entonces ellos necesitaban comprobar el origen de cada uno de ellos. Tenían muy claro su genealogía, lo transmitían de generación en generación para demostrar pues que ellos eran judíos puros. El mismo Pablo cuando se identifica dice, yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Dice Pablo, si hay alguien que tenga de qué gloriarse, soy yo, porque yo soy un judío auténtico, puro, incluso fariseo de fariseos. Ese era el orgullo humano del judío. Y vemos en la Biblia las genealogías. Vemos que pues, desde Adán viene el registro de las genealogías de todos los judíos. Eso era muy importante para ellos. Sin embargo, de Melquisedec no hay genealogía, no se sabe quién era su padre, no se sabe quién era su madre, entonces por eso el escritor dice, no tiene padre ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin. ¿Por qué? Porque aparece de la nada, a decir Abraham, y desaparece. Y no se sabe qué pasa con él. No tiene comienzo ni fin. Entonces podríamos decir, hermanos, yo no sé qué piensan ustedes, no sé si han llegado a alguna conclusión. ¿Quién reúne estas características? A ver, un voluntario que me diga quién cree que reúne todas estas características de los personajes bíblicos. ¿Están ahí todavía, hermanos, o ya se me durmieron? ¿Quién?
¿Quién es rey de paz y de justicia? Hermano ¿Quién Walter, es rey Dios y le bendiga. sacerdote? Oh, Cristo. Cristo, dice la hermana Carmen. Sí, el único que puede reunir todas estas características es Cristo. Entonces podríamos deducir que Melquisedec es Cristo. Sin embargo, hay un detalle, y un detalle interesante que no podemos pasar por alto. Y es esto que dice aquí. A semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Y analicemos esa palabra, semejanza. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo, yo soy semejante a un viejito que los jueves a las 8 de la noche va a un estudio de hebreos por Zoom? A veces se pone algo complicado y otras veces repetitivo porque según cree su esposa se le olvidan las cosas que ella ha dicho y les vuelve a decir. Y bueno, ahí en su canal de YouTube aparece como Walter Mancilla. ¿Podría ser yo semejante a esa persona? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿Quién sería dice? usted, hermano Walter. ¿Cómo? Pero yo diría que, hermano Walter, disculpe, yo pensaría que es el gran yo soy, que es el Dios Padre Todopoderoso, el que reúne esas condiciones. Sí, pero ¿podría yo ser semejante a esa persona que estoy describiendo? Les pregunto. No se animan a contestar los hermanos. ¿No? Sí, sí, podría ser No, semejante. fíjense que no puedo ser semejante a mí mismo, Usted porque dice. soy yo. Entonces no puedo decir, soy semejante a Walter Mancilla, porque yo soy Walter Mancilla. Entonces aquí dice, a semejanza del Hijo de Dios. Entonces es un detalle que nos bota el hecho de que este Melquisedec sea la misma persona que Jesucristo, que sea el Hijo de Dios. Hay otros detalles que podríamos decir, eso es determinante para creer que sí es el Hijo de Dios. Bueno, en conclusión, hermanos, es un misterio quién es realmente Melquisedec. Los comentaristas no se ponen de acuerdo y yo no pretendo resolver el misterio. Lo que sí sé y lo que sí sabemos y creemos es que Melquisedec es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Para entender mejor esto, mi hijo es fanático de los carros, le encantan los carros y sabe mucho de carros. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle, porque en las exposiciones de carros, en los, hay pues, convenciones o exposiciones en donde presentan los últimos modelos de los carros. En Suiza, por ejemplo, hay una famosa. Pero bueno, entonces ahí por lo regular ponen prototipos de los carros. Yo le pregunto a mi hijo, mira, definime prototipo. Para vos, ¿qué es un prototipo? Y me dijo, es una muestra de algo que está por producirse o por hacerse. Y me pareció interesante la descripción, porque ese es un tipo, una muestra de lo que viene. Un prototipo de un carro que vuela, no sé si ya lo han puesto en alguna convención, pero podrían ponerlo y va a tardar muchos años en salir al mercado. Los famosos carros híbridos estaban en las exposiciones desde hace unos 10 años atrás. Entonces, pero es una muestra de lo que viene, de lo que está en proceso. Entonces, yo creo que Dios nos quiso dar una muestra de lo que Jesús iba a hacer y lo hace a través de este Melquisedec y lo hace con un propósito que vamos a ver más adelante. ¿Hay otros tipos en la Biblia? ¿En el Antiguo Testamento? Por supuesto, hay varios, pero pongamos uno muy claro. El cordero que se sacrificaba por los pecados del pueblo, que sacrificaba el sacerdote o el sumo sacerdote. El cordero en expiación por los pecados, se derramaba la sangre de ese cordero para perdonar, para que el Señor perdonara los pecados. Y bueno, cuando Juan bautiza al Señor, creo que es cuando dice,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, bueno, no sé, dije Juan así, pero creo que no. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese es un tipo, el Cordero era un tipo de Cristo. Entonces, Melquisedec también es un tipo de Cristo. Cristo reunía todas esas características, se reunió todas estas características. Era rey, era sacerdote, del Dios Altísimo, bendijo, podía bendecir, solo el mayor puede bendecir al menor. Aquí, siguiendo en Hebreos 4:7 dice, consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Este detalle es interesante. Bueno, hay varios detalles interesantes aquí. Primero, la grandeza de Melquisedec. Aquí el escritor les está diciendo a los hebreos que el patriarca Abraham le dio el diezmo. Con esto reconoció la superioridad de Melquisedec. Otro detalle es que dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Eso demuestra la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Bueno, para nosotros leer esto puede resultar un poco complicado si lo leemos superficialmente. Obviamente necesitamos profundizar y para ir entendiendo eso. Pero recordemos que el autor de Hebreos está escribiendo a los hebreos, a los judeocristianos. Los hebreos estaban muy familiarizados con todo lo que el escritor les está diciendo, porque ellos vivían en la época del sacerdocio arónico, vivían en la época de los sacrificios, vivían en la época de Leví, o del sacerdocio levítico, pero para nosotros no estamos familiarizados con eso, no vivimos en esto, hemos leído las escrituras, pero nos cuesta un poquito entender la cultura y las costumbres que ellos tenían. Por eso es que empezamos dando muchos datos. Ustedes se recuerdan, hace 2 o 3 semanas hablábamos de lo que eran los sacerdotes, hasta cómo era la vestidura del sacerdote, y dimos algunos datos. Uno de los datos fuimos que, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón, de la familia de Aarón. Solo los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Aarón podrían ser sumos sacerdotes. Y Aarón era de la tribu de Leví. Entonces, si ustedes se recuerdan, en la ley de Moisés, cuando Dios da la ley a Moisés, se establecen una serie de regulaciones, cómo se va a construir el tabernáculo, todos los materiales que se van a usar, cómo van a ser las vestiduras de los sacerdotes, y entre eso se designa a la tribu de Leví, a todos los de la tribu de Leví, que eran los responsables del tabernáculo, de cuidarlo, de transportarlo, de desarmarlo. Cada quien tenía su función, se turnaban para servir en el tabernáculo que posteriormente se convirtió en el templo. Entonces, ¿qué características tenía que tener el sumo sacerdote según lo que hemos visto? Bueno, ser de la tribu de Leví, ser descendiente de Aarón, que Aarón era de la tribu de Leví, ser nombrado por Dios y ser escogido de entre los hombres. ¿Qué pasa con Jesús? ¿De qué tribu era Jesús? A ver, ¿quién se recuerda de qué tribu era Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Judá. Judá, sí, la tribu Judá. De tribu de Judá, muchas gracias, exacto. Jesús era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Entonces, si era de la tribu de Judá, no era descendiente de Aarón. Y entonces, ¿cómo puede ser sacerdote? Bueno, fue nombrado por Jesús y se escogió de entre los hombres.
porque él se hizo hombre. Ese es otro dato importante. Algunos dicen que Melquisedec era una teofanía y que era el ángel de Dios. Pero no podía ser un ángel porque un ángel no puede ser sacerdote porque no llena los requisitos, porque no es un hombre. Entonces tampoco pudo haber sido un ángel. Y mientras tanto, pues en Melquisedec, o Jesús, sí se reúnen todas las características de Melquisedec. Entonces, lo que el escritor está hablando y tratando de demostrar a sus lectores o a sus oyentes es que Jesús o Cristo es un sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa que sea sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, nosotros como iglesia evangélica no tenemos órdenes, pero en la iglesia de Roma, por ejemplo, sí existen las diferentes órdenes de los sacerdotes. Y de esa cuenta están los salesianos, están los jesuitas. Yo estudié en un colegio que era de los hermanos de La Salle, los lasaístas, todas esas son órdenes diferentes. Entonces el orden de los sacerdotes judíos era de la tribu de Leví, eran levitas. Pero Jesús dice es un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el orden de Melquisedec? Por las características que aquí dice. Cuando dice que Melquisedec no tiene origen ni fin, está diciendo que que Jesús es eterno, que no tiene principio ni fin, no tiene padre ni, bueno, tiene padre, así que lo ha engendrado como Dios. Sabemos que se hizo hombre, vino al mundo y por decisión propia, pues, fue engendrado por María. Pero eso en su condición de hombre, pero como Dios no tiene principio ni fin, es eterno y es pues, nombrado por el Dios Altísimo, todas esas características. Y para los judíos esto era un shock, hermanos. Esto realmente era complicado porque para ellos de los profetas más grandes era Moisés, porque Moisés había hablado directamente cara a cara con Dios. Entonces para ellos Moisés estaba muy arriba y encima de Moisés estaba Abraham, porque Abraham era el padre de todos ellos, que también había recibido las promesas de Dios directamente. Abraham no solo es el padre de los judíos, es también el padre de todos los musulmanes, porque son los ismaelitas, los descendientes de Ismael. Entonces, imagínense ustedes lo que para los judíos significa Abraham. Y decirles que hay alguien superior que Moisés ya era un shock. Y ahora se les está diciendo que hay alguien superior a Abraham. Y se les está demostrando con lo que aquí se dice. Entonces, es decirles, Jesús está por encima de todo, Cristo es superior a todo. Y menciona el tema de los diezmos. Eso es importante también recalcarlo. Los levitas, según la ley, tenían que cobrar el diezmo de todos. Cuando Josué entra a la tierra prometida, reparte toda la tierra entre las diferentes tribus, a la tribu de Leví no le da tierra, porque todas las demás tribus tenían que mantener a los levitas, tenían que darles vivienda, tenían que darles alimentación, tenían que ocuparse de ellos y ellos recibían los diezmos del pueblo. Entonces, Abraham le da el diezmo a Melquisedec. ¿En qué momento? En un momento en que no existía los levitas. Leví no había nacido. Leví es el bisnieto de Abraham. Pues Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob fue el padre de Leví. Entonces es ¿qué? Bisnieto. Hijo, ni así, bisnieto de Abraham. No había nacido. No existían los levitas, no existía la tribu de los levitas. Y entonces el padre de los levitas, el padre de los que recogían los diezmos, le da los diezmos a Melquisedec. Eso significa que Melquisedec es mucho mayor
que Abraham, mayor que Isaac, mayor que Jacob, y como consecuencia mayor que Leví, y como consecuencia mayor que Aarón. Miren la relación que viene haciendo el escritor de Hebreos para demostrar la superioridad de Jesucristo. Hay un aspecto que mencionamos rapidito aquí del tema de los diezmos, porque ustedes saben que hay personas que no pagan su diezmo, no les gusta eso. Y algunos hasta, pues muy bíblicos, ¿verdad? Dicen, es que los diezmos es una costumbre del Antiguo Testamento, pero eso desapareció con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos, por lo tanto, yo no doy. Tienen parte de razón en su análisis. El sacerdocio levítico terminó. Después de Jesús ya se acabó el sacerdocio porque él quedó como sumo sacerdote y quedó para siempre. Entonces la obligación de dar los diezmos a los levitas se terminó. Y esa era una obligación de los judíos a los levitas. Pero Abraham no dio el diezmo a los levitas, se lo dio a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Ya lo dijimos, es el tipo de Cristo. Entonces, hermanos, el diezmo nosotros lo damos a Cristo, porque el sacerdocio de Melquisedec es el que, o según el orden de Melquisedec, es el que ejerce Cristo actualmente. Entonces, si alguien dice que en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos, pues mandémoslos a Hebreos capítulo 7. Y ahí pues vamos a comprobar que pues persiste ese compromiso nuestro de dar nuestros diezmos al Señor. Dije compromiso, pero no dije obligación. Así que, hermanos, si usted no quiere dar diezmos, pues no tiene la obligación de hacerlo. Es más, los diezmos se dan por agradecimiento, se dan por amor, no por obligación. Si vemos aquí, Melquisedec primero bendijo a Abraham, y Abraham, en respuesta de la bendición de Melquisedec, le da los diezmos. Eso bota todo aquello que algunas iglesias explotan, ¿verdad? Que traiga sus diezmos y que si usted trae su gallina, el Señor le va a dar una granja con muchas aves. Y si usted trae pues la cuota de su carro, pues después va a poder comprar un BMW. Eso pues es como comprar un número de la lotería, ¿verdad? Voy a invertir aquí, no sé, 100 quetzales para ganarme 1 millón. Pero así no funciona. No damos diezmos para ver qué más nos da el Señor o para ver qué nos devuelve. Damos diezmo en agradecimiento por lo que el Señor nos ha dado. Y es interesante que dice que Melquisedec, y como consecuencia Jesús, es Dios de paz, es Rey de paz y es Rey de justicia. El Señor primero nos da la paz y después nos justifica. ¿Se recuerdan que hablamos de Lutero, que no encontraba la paz porque él quería justificarse por sus obras, por sus actos? Y hasta que leyó Romanos y encontró el pasaje donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos justifica y como consecuencia nos da la paz. Lo dije al revés, o sea, el Señor nos justifica y eso nos da paz, nos da confianza. Y en correspondencia a eso, pues es que nosotros en agradecimiento le damos los diezmos al Señor. Pero no todos son agradecidos. Y la prueba es aquellos leprosos que el Señor sanó 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a darle las gracias? 1. Y le dice, los otros 9 salieron felices, contentos que habían sanado de esa enfermedad maligna que pues prácticamente los aislaba de todo contacto con la sociedad. Y se olvidaron una vez que recibieron la bendición, que recibieron la sanidad, no volvieron. Solo volvió uno y encima el que volvió era samaritano, ¿verdad? Los samaritanos no se llevaban con los judíos, eran enemigos de los judíos. Entonces, el diezmo, mis hermanos, es algo de toda la Biblia, no es solo del Antiguo Testamento.
no es una inversión para ver qué más recuperamos, no es una obligación, se da por amor y lo damos en agradecimiento de todo lo que el Señor nos ha dado. Otro dato, es indiscutible que la persona que bendice al superior, no, es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Melquisedec era superior a Abraham y por eso le bendice. En algunas oportunidades oímos que alguien dice, te bendigo, hermano. Si ustedes lo han hecho, no es del todo correcto. Y suena un poquito arrogante porque me estoy poniendo por encima de la otra persona. Lo correcto es decir que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga, porque el Señor es el que bendice. No nosotros, si no somos superiores nosotros a los demás hermanos como para estarles diciendo que el Señor te bendiga es más correcto. Nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, pero incluso, pues, por ejemplo, yo cuando mis hijos salen o algo, les digo que el Señor te bendiga y te guarde en tu camino, porque la bendición es del Señor. Nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar, pero realmente la bendición es del Señor. Terminando ya con los últimos versículos, dice, en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Esto es bien, bien extraño. Al final de cuentas, la conclusión a la que llegamos es que Melquisedec es un misterio. Lo que dice que se da testimonio de que vive. Esto puede interpretarse como que Melquisedec es eterno. Entonces, si Melquisedec es eterno, entonces pues podríamos llegar a la conclusión de que es el mismo Jesucristo. Algunos comentaristas dicen que se está refiriendo a que el sacerdocio de Melquisedec continúa vigente, porque es el sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero en fin, como sea, lo que el autor está tratando de hacer no es precisamente definir o identificar a Melquisedec, sino lo que él está haciendo es demostrando que Jesús es superior a todo. Y por eso es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice, podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Era lo que decíamos, el Leví todavía no había nacido, estaba en los lomos de Abraham, dice, o sea, esto hay una ¿cómo le decimos? Doctrina de la imputación, que lo que hacen los padres se les atribuye a los hijos también. Entonces, como Abraham pagó los diezmos y era superior, o pues era el bisabuelo de Leví, podríamos decirse que el mismo Leví pagó los diezmos. Por eso se le toma aquí como superior. Bueno, para concluir, hermanos, alguien podría decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? O sea, ¿por qué todo ese enredo de Melquisedec? Si Melquisedec es Cristo, no es Cristo, si es un tipo de Cristo, si es eterno, no es eterno, si es sacerdote, no es sacerdote, ¿qué tiene que ver y qué relación tiene esto conmigo? Bueno, todo lo que estamos viendo, mis hermanos, es porque hay 3 epidemias importantes en el mundo actualmente. Yo mencionaba, creo que el diplomado de parejas. Y esas epidemias son el estrés, la depresión y el desamor. Son producto de la época moderna, posmoderna, de todo la presión que tenemos, la velocidad, el trabajo, todo es para allá, todo es instantáneo. Las comunicaciones han incrementado vertiginosamente y sin embargo cada vez estamos más aislados. Encima la pandemia vino a complicar el asunto. La pandemia ha sido fuente o motivo de depresión de muchas personas, y principalmente de los adolescentes y los jóvenes. Durante la pandemia han habido, por lo menos en Guatemala, más divorcios que en los años anteriores, suicidios, porque por estas epidemias que provoca, como
ya dijimos, la depresión, el estrés. ¿Y por qué hay tanta gente con ansiedad, con angustia, con depresión, con problemas de familia? Porque se han alejado de Dios, han hecho no han podido traspasar el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, no han podido traspasar ese velo que nos acerca o que nos une al Creador, simplemente porque hemos hecho a un lado a Jesucristo. Jesucristo es el ancla, es lo que nos une a Cristo, es nuestro mediador, es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote para siempre, que se compadece de nosotros, que nos entiende porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces es un Dios misericordioso, es un Cristo que nos comprende, que nos entiende, que está para ayudarnos, que intercede por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando rompemos ese vínculo, cuando rompemos ese puente, porque eso es Jesucristo, un puente entre Dios y nosotros, eso es el sacerdote, esa es la función del sacerdote y de nuestro eterno sumo sacerdote para siempre. Cuando se rompe ese vínculo, entramos en depresión, entramos en desesperación, entramos en no saber para dónde resolver nuestros problemas. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con nosotros, porque nos está dando como cristianos la seguridad, la garantía, la certeza de que nuestra esperanza está segura, de que el ancla del que nos podemos agarrar es sólida, es Cristo Jesús, que no miente, que no hay sombra de variación, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces, cuando estamos agarrados de esa ancla y mantenemos esa relación, esta intimidad cercana con Dios, estamos seguros y tenemos paz. Y estamos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz es la que en medio de las circunstancias pues, nos hace vivir seguros, confiados, tranquilos. Y entonces es lo que nosotros debemos predicar a los demás, debemos predicar al mundo necesitados, que como leíamos o como estudiábamos cuando vimos Job, no necesariamente el sufrimiento es por causa del pecado, pero el pecado causa sufrimiento, causa dolor, causa angustia, causa amargura, porque es una separación de Dios, es una separación de Cristo, esa ancla que nos mantiene en contacto y en relación íntima con Dios. Entonces, les comentaba que una vez, una oportunidad, un hermano me dijo, es que ese tu estudio está como muy teológico, muy elevado. Y podría decirse, no tiene aplicación, o sea, ver tanta teología, tanto relajo de Melquisedec, de sumo sacerdote, de todo eso, pero tiene todo que ver con nosotros, tiene toda la relación con nosotros porque nosotros necesitamos ese sumo sacerdote, necesitamos ese intercesor, necesitamos esa ancla para estar unidos a nuestro Padre Celestial, que es el que nos da la justificación, la seguridad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Salem se deriva de Shalom, entonces por eso dice que Melquisedec y como figura como tipo de Jesucristo es rey de justicia y es rey de paz y es sacerdote y rey. Bueno, este es un tema extenso. De hecho, el capítulo 8, 9 y creo que hasta el 10 va a seguir hablando del sacerdocio, del sumo sacerdocio. Entonces vamos a seguir navegando por aquí, explorando esto. Pero, pues, como preámbulo, tenemos esta primera parte del capítulo 7, que es lo que vimos el día de hoy. Nos pasamos un poquito porque empezamos tarde. Pido disculpas por eso, pero la tecnología a veces nos traiciona. Sí. Varias preguntas que me imagino que han de haber quedado dudas por ahí, pero pues si podemos resolverlas todavía, pueden abrir sus micrófonos ahí, comentar o preguntar. No es pregunta, pero